Ok, entonces en este problema lo que nos están pidiendo es que escribamos una función que nos permita ordenar una lista de números, ¿ok? Una lista o un arreglo de números. Entonces pensemos que tenemos este vector de números, ¿verdad? Tenemos un vector que contiene el 3, el 5, el 1, el 7 y el 2. Entonces todo este vector, toda esta lista va a ser el input a nuestra función, y lo que va a hacer nuestra función es devolver este vector, o sea, estos mismos números, pero ordenados de menor a mayor. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo podemos lograr eso? Entonces pensemos primero cómo sería nuestro algoritmo, y después vamos a proceder entonces a escribir la función que lo hace. Entonces lo que vamos a hacer es ir comparando elemento por elemento. No es la única forma de hacerlo, pero es como lo vamos a implementar, ¿ok? De hecho esto en algoritmos se llama un bubble sort. Entonces lo que hacemos es, en el primer paso, comparamos el primer elemento con el segundo. Comparamos entonces el 3 con el 5. Están en orden, ¿verdad? Entonces no hay que hacer nada. Entonces en nuestro primer paso, el vector se quedaría igual. ¿Ok? Acuérdense, lo que hicimos fue comparar el primero con el segundo. El 3 y el 5 no hay que cambiarlos, entonces se queda igual. Después comparamos el segundo con el tercero, es decir, el 5 con el 1. Pues esto sí que hay que invertirlos. Entonces lo invertimos, los cambiamos de posición. Y entonces nos quedaría 3, 1, 5, 7, 2. ¿Verdad? En el siguiente paso, entonces comparamos el tercer elemento con el cuarto. El 5 con el 7, ¿hay que invertirlos? No, están bien. Entonces se queda igual. 3, 1, 5, 7. Y ya llegamos al último, y 2, perdón. Y en el último paso, pues comparamos el penúltimo con el último, es decir, el 7 con el 2. ¿Hay que invertirlos? Sí, porque el 2 es menor que 7, ¿verdad? Entonces debería estar antes. Entonces nos queda 3, 1, 5, 2 y 7. ¿Ok? Y terminamos con este vector de acá. ¿Este vector está ordenado? No, no está ordenado. Podemos decir que es una versión más ordenada del vector con que empezamos, pero no está completamente ordenada, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues lo que hacemos ahora es volver y repetir esto, ¿verdad? Ahora este vector, que ya está un poco más ordenado que el que teníamos al principio, pasa a ser el vector inicial y le aplicamos las mismas operaciones. ¿Y cuántas veces tenemos que repetir esto? Pues lo tenemos que repetir hasta que el vector quede ordenado. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que el vector quede ordenado? Pues si en algún paso ya no tenemos que hacer cambios, es porque el vector está completamente ordenado, ¿verdad? Y entonces ahí podemos terminar. Entonces ese va a ser nuestro approach, ese va a ser nuestro algoritmo. Entonces si tratamos de interpretar esto o de pensar cómo lo vamos a programar, fíjense que lo que hicimos acá son como dos loops. ¿Cuál fue el primer loop? Es el que hice completo acá, ¿verdad? Es irme parando, comparando elemento por elemento del vector, y si es necesario, invertir esas dos posiciones, ¿verdad? Pero ya vimos que eso no me garantiza que al final el vector esté orientado. Así que todo este loop va a tener que estar metido dentro de otro loop, ¿verdad? Este primer loop, el que hace las operaciones que mostramos acá, ¿eso va a ser un for o un while? Pues va a ser un for, ¿verdad? Porque yo sé que cuántos loops tengo que hacer. Tengo que hacer un loop menos que la cantidad de elementos que tiene el vector, ¿verdad? Porque en cada loop estoy comparando un elemento con el otro. Entonces el último no tengo con quién compararlo, así que es un elemento menos que la cantidad de números que tiene el vector. El segundo loop, es decir, el loop que va a envolver este for, ese va a ser un while o un for. Pues ese va a ser un while, porque yo no sé cuántas veces voy a repetir esto, sino que sé que lo voy a repetir y a repetir hasta que ya no hayan cambios, ¿verdad? Así que como es la cantidad de loops está limitada por una condición, pues es un caso que se resuelve más eficientemente con un loop. ¿Estamos? Entonces nada, vamos a proceder entonces a escribir nuestra función. Entonces vamos a hacer primero el primer loop, el loop interno. O sea, vamos a programar lo que hicimos acá completamente, que dijimos que era un for, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer dentro del for? Nos vamos a parar elemento por elemento, comparándolo con el que tiene al frente, y si es necesario lo invertimos. ¿Ok? Entonces empecemos. Entonces va a ser una función, así que empieza con def y le damos el nombre a la función, vamos a llamarla organizar, y a esa función que le entra, vamos a asumir que le entra un vector como este, ¿verdad? Vamos a llamarlo v, que es el vector que vamos a organizar. Entonces probablemente vamos a usar numpy, así que importemos numpy de una vez, import numpy as np. Ok, y ahora sí vamos a escribir
primero el for. Lo voy a escribir como tirado hacia la derecha porque yo sé que ese for va a estar encerrado dentro de un while, ¿verdad? Ya eso lo discutimos. Entonces, ¿cómo sería el for? Sería, voy a hacerlo por acá, for k in range. ¿En qué range? Entonces dijimos que íbamos a hacer un loop menos que la cantidad de elementos que hayan en el vector, ¿verdad? O sea que sería en range n-1. Y aquí estoy asumiendo que n es una variable donde tengo grabado la cantidad de elementos que hay en el vector que el usuario usó para invocar la función, ¿verdad? De hecho, vamos a definir n de una vez. Entonces, por acá, lo primero que vamos a hacer es calcular cuántos elementos tiene n, y eso lo podemos hacer con size, ¿verdad? Entonces, n igual a np_size de v. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer cada vez que entre en loop? Voy a comparar el elemento donde estoy parado del vector v con el elemento que sigue, ¿verdad? Y si es necesario, invierto esas dos posiciones. Entonces, antes de hacer eso, voy a crear una copia de v para trabajar encima de la copia y no trabajar encima de v. Yo podría trabajar encima de v, que es el input del usuario, pero pues a mí no me gusta modificar los inputs del usuario. Entonces simplemente voy a definir un nuevo vector que voy a llamar vo, como de vector organizado, que va a ser, para empezar, va a ser simplemente una copia de lo que hay en v. ¿Ok? Entonces ahora sí, ¿qué voy a hacer acá dentro del loop? Voy a comparar si lo que sea que está en la posición k de v sub 0, ¿verdad? Entonces, en el primer loop k vale 0, entonces me voy a parar en el primer elemento de v sub 0, que sería el 3, ¿verdad? Y lo voy a comparar con ¿quién? Con el 5. Entonces, si ese primer elemento es mayor que v sub 0 de k más 1, es decir, lo que está en el elemento que sigue, en el primer loop sería en el elemento 1, si el 3 es mayor que 5, pues tengo que invertirlo, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo los invierto? Pues podemos hacer algo así. Puedo decir v sub 0 de k, coma, v sub 0 de k más 1 va a ser igual a v sub 0 de k más 1, coma, v sub 0 de k. ¿Ok? Y aquí estoy usando la ventaja que me da Python de usar tuples para invertir valores dentro del vector, ¿verdad? Esto va a funcionar porque lo hace todo de un solo paso. ¿Qué está haciendo acá? Lo que está en la posición v sub 0 de k, ahora le va a asignar lo que está en la posición v sub 0 k más 1, y lo que está en la posición v sub 0 k más 1 le va a asignar lo que está en la posición v sub 0 k, ¿verdad? Estoy invirtiendo entonces ahí los valores del vector. ¿Estamos? ¿Qué más debo hacer ahí? Pues yo creo que aquí me faltaban los dos puntos. Yo creo que hasta ahí está completo este primer paso, ¿verdad? Ahora, esto, si el input fuera este vector, ya vimos que me va a tirar esta versión del vector, que aunque está más organizada que la versión inicial, no está completa. Entonces, este loop, este for, lo tengo que repetir varias veces. ¿Cuántas veces? Hasta que no hayan cambios. ¿Ok? Entonces dijimos que eso lo íbamos a meter dentro de un while. Entonces voy a escribir el while. Mientras que, ¿qué? ¿Cuál va a ser la condición del while? Mientras que la cantidad de cambios, no sé, vamos a generar una variable cambios para llevar cuenta de la cantidad de cambios. Mientras que la cantidad de cambios sea distinta a 0, ¿verdad? Mientras que hayan cambios, es decir, mientras que cambios sea distinto a 0, yo tengo que ir tengo que repetir este loop interior, tengo que repetir todo este proceso, ¿verdad? Así que tengo que llevar cuenta de cuántos cambios voy llevando. O sea que aquí cada vez que entro al if y hago un cambio, pues cambios va a ser igual a cambios más 1, ¿verdad? Porque hice un cambio. ¿Ok? Pero entonces tengo que inicializar cambios, ¿verdad? Aquí estoy trabajando con cambios, pero nunca he definido cambios como empieza. Entonces, ¿cuánto debe ser cambios? Para empezar, cambios debe ser 0, ¿verdad? ¿Dónde debe ser 0? Justo acá antes del for. Ok,
que haber dejado más espacio, pero acá dice cambios igual a 0. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cada vez que él termine este procedimiento, o sea, que termine el for, que termine el procedimiento que hicimos acá a mano, cambios vuelve y se setea como 0, y ahora el vector inicial cambia, ¿verdad? Es la versión con que terminó en el loop. Pero igual acá cuando llega al while, ya estoy usando cambios. Estoy preguntando, ¿es cambios distinto de 0? Entonces, para asegurarnos que por lo menos entre una vez al while, vamos a definir por acá cambios igual a cualquier valor que sea distinto de 0, simplemente para asegurarme que entre por lo menos una vez al while. ¿Ok? Entonces digamos por acá cambios igual a 1. ¿Estamos, gente? Entonces acá lo que tenemos es este for, ¿verdad? Y este for contiene este if, y todo eso está dentro de este while. Y lo que nos quedaría faltando sería lo que le devolvemos al usuario, el return. Entonces, ¿el return qué sería? El return sería de sub o. ¿Estamos? Entonces, yo sé que aunque el código se ve corto, no es un código muy fácil de entender, y yo no le voy a hacer la prueba de escritorio, pero es casi que compulsorio que usted haga la prueba de escritorio de esto, ¿verdad? Para que así verifique que en realidad entendió. Inclusive si cree que entendió, tiene que hacer la prueba de escritorio para que en realidad esté seguro de que lo que entendió está bien y es lo que usted interpreta. Entonces haga la prueba de escritorio con este vector que está acá y después siga viendo el video. Yo voy a ir ahorita a Spider y entonces a ejecutar esto, pero usted antes de ir a Spider, por favor, ejecute usted la prueba de escritorio para que practique para el examen. Ok, entonces aquí ya está la función que acabamos de escribir que nos permite organizar un vector. Y vamos a probarla. Entonces aquí ya definí un vector X, que es el mismo vector que utilizamos en el ejemplo en papel, que es 35172. Entonces vamos a llamar la función, que se llama organizar, y la vamos a invocar con ese vector X, a ver qué me devuelve. Entonces vemos que efectivamente me está volviendo el vector, pero con los números organizados de menor a mayor. Vamos a colocar un vector más largo. Vamos a agregarle números a esto. Vamos a colocar el 100 y el 200 y el 0 y coloquemos números negativos a ver qué pasa. El menos 555 y el menos 3.1416. Ok, entonces volvemos a invocar la función organizar X y obtenemos nuestro vector ordenado de menor a mayor. Entonces, nada, gente, recuerden ustedes hacer la prueba de escritorio, por lo menos con el vector que teníamos allá cuando estábamos en el papel. Y entonces ese era el problema 7 de los sugeridos en el repaso. Vemos que acá hay una pregunta, dice, ¿y si es una matriz? Es decir, ¿qué pasa si el input no solamente es un vector, sino que también puede ser una matriz? ¿Cómo organizamos los números de una matriz de menor a mayor? Más o menos la misma idea, pero pues tiene que pensar un poquito más cómo va a organizar y cómo va a mover entre filas y columnas. Así que si usted quiere terminar de pulir sus habilidades de programación, pues ese es un buen reto. Modifique la función o haga su función desde cero para que bregue también cuando el input es una matriz. El 8 no lo voy a hacer, voy a ver que usted lo haga, le voy a dar una pista o le voy a decir cómo lo plantearía yo. El 8 dice que se crea una función que le calcule la moda a una serie de datos, o sea, a un vector de números. La moda es el valor con mayor frecuencia, es decir, el número que más se repite. Y si hay empate, el valor más pequeño es la moda. ¿Ok? Entonces, a esta función le va a entrar también un vector con números y usted tiene que encontrar cuál es el número que más se repite en ese vector. ¿Ok? Lo que yo haría primero, y ya que hice ya el punto 7, sería invocar la función que hice en el punto 7. ¿Ok? ¿De qué me sirve que ya ahora los números en ese vector estén ordenados de menor a mayor? Pues los números que se repiten van a quedar seguidos, ¿verdad? Entonces una vez usted tiene la versión organizada de su vector, lo que puede hacer es un approach parecido al que hicimos ahora, e ir comparando posición por posición y chequear si el número está repetido, pues llevar aparte una cuenta de cuántas veces se ha repetido ese número y después decidir cuál va a ser la moda, ¿ok? No es muy simple, pero pues otra vez de eso se trata, ¿verdad? De pulirnos y aprender de verdad a programar.